Para mí es un gusto poder presentar aquí en el ámbito este del Ateneo de Amigos de la Ciencia a Eduardo Bringa. Eduardo Bringa es licenciado en Física en el Instituto Balseiro y doctor en Física por la Universidad de Virginia en Estados Unidos. Ha sido investigador en planta permanente en el Lawrence Livermore National Laboratory de Estados Unidos. Actualmente es profesor en la Universidad Nacional de Cuyo, es investigador principal de CONICET en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Mendoza. Allí dirige el grupo CIMAF, que es sobre simulaciones en materiales, astrofísica y física. Ha dirigido muchos proyectos de investigación nacionales e internacionales, ha dirigido investigadores, becarios, ha participado activamente en evaluaciones, ha trabajado mucho en la parte, sobre todo el uso de supercomputadoras, en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, y en simulación de sistemas complejos, incluyendo temas de nanotecnología, de biología y de astrofísica. Bueno, ha publicado más de 150 trabajos, revistas, bueno, si menciono, por ejemplo, revistas como Science, Nature Material, Carbon, Physical Review Letters, etc. Y bueno, una gran cantidad de citas. Ha sido reconocido recientemente como uno de los 5 científicos de materiales de mayor impacto en Argentina. Realmente el currículum de Eduardo es muy amplio. Yo no voy a tomar mucho más tiempo, simplemente esta pantallita como para que veamos quién es el disertante de hoy. Así que, bueno, Eduardo, quedas con el micrófono y te escuchamos atentamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la introducción generosa, Victorio. Yo me siento afortunado de que desde hace alrededor de 2 años he podido nutrirme de muchas de las disertaciones en el Ateneo, ¿no? Que van desde literatura a geología y astrofísica, así que para mí es un placer poder contarles hoy algo de lo que hacemos de investigación, ¿sí? en nuestro grupo. Y bueno, muchos de los protagonistas de esa investigación justamente están escuchando. Yo estoy coordinando, pero el trabajo real, sí, en muchos casos lo han hecho ellos, por supuesto. Y desde ya que no quiero dejar de mencionar que esto también es fruto de colaboraciones internacionales con un número grande de grupos en Estados Unidos, en Europa, en Latinoamérica, aquí también dentro de Argentina. Así que cualquier detalle después me lo consultan, hoy va a ser como un vuelo de pájaro. Y para empezar, la idea es que uno puede retrotraerse, ¿no?, a Laplace y Lagrange y decir que ya está todo dicho, ¿no? Ya tenemos las ecuaciones y sabemos a dónde van a estar todos los átomos del universo, vamos a decir para dónde va. Y esa visión, ¿sí?, del iluminismo, esa visión tan optimista, después se vio derrotada cuando llegó el momento de reconocer que justamente estas ecuaciones, que pueden ser muy lindas, ¿sí?, tienen soluciones que pueden ser de alguna manera horripilantes por lo complejo. Por ejemplo, soluciones caóticas, ¿sí? Entonces yo tengo las ecuaciones de la mecánica cuántica, tengo las ecuaciones de la mecánica clásica, pero cuando uno pone unos cuantos ingredientes, la solución de esas ecuaciones es imposible lograrla de manera analítica y menos todavía explícita. Entonces tengo un comportamiento que es muy complejo, que puede ocurrir un comportamiento emergente, ¿sí? Por supuesto que pensando decir, bueno, no puedo resolver las ecuaciones, hago el experimento. ¿Cuál es el tema? De que hay veces que no puedo hacer el experimento. Si quiero hacer un experimento de qué es lo que ocurre en el interior del Sol o de una estrella, no es tan sencillo. Tenemos experimentos en reactores de fusión, qué pasa cerca de un agujero negro, qué pasa en el centro de un planeta gigante, ¿sí? Entonces, estas condiciones extremas de temperatura, de presión, de radiación, no es que sean sencillas de reproducir en laboratorios. Y hay un término que se está usando cada vez más, que es pensando, sí, sobre todo por el lado de la biología, vieron que están los experimentos in vivo, ¿no?,
con seres vivos, in vitro, cuando lo hago en una probeta, y bueno, estos son experimentos que vamos a discutir hoy in silico, ¿sí? En el silicio de los chips de la computadora. Y quería comentarles, ¿no?, que yo sé que el hogar de este Ateneo tiene que ver con la UTN, y yo cursé toda mi secundaria en la UTN, y tuve la suerte de poder usar los laboratorios de química de la UTN, porque en ese momento el bachiller técnico química industrial, la BTQ-19, que ahora está en Las Heras, estaba en la UTN. Así que después de eso estuve haciendo el ciclo básico en San Luis, donde ahí me empecé a conectar también un poco con física numérica, y tengo la suerte de poder colaborar hoy en día y estar en contacto con algunos de mis compañeros, con docentes que tuve. Y de ahí pasé a Bariloche, donde empecé a estudiar el comportamiento de clústeres en plasmas. Y ahí, sobre todo, hacía los cálculos numéricos en una 386, ¿sí? Pero de ahí pasé a Estados Unidos, a la Universidad de Virginia, donde hubo un avance importante porque era el hogar. En el edificio al lado estaban los desarrolladores de Legion, que era un sistema que permitía conectar sistemas de computadoras, pero aparte tuve la suerte de poder usar el primer centro de supercómputo que hubo en Estados Unidos, que fue el de la Universidad de Pittsburgh, donde usaba una computadora, una T3G. Y desde ahí pasé a Livermore, donde estuve como postdoc y después como miembro de planta, para finalmente aterrizar en la Universidad de Cuyo, y ahora desde el 2018 estoy en la Universidad de Mendoza, sobre todo, aunque sigue siendo docente en la Universidad de Cuyo, en la Facultad de Exactas y ahora también en la Facultad de Ingeniería. Y en este cuadrito un poco les quise mostrar cómo la evolución de usar en el Balseiro una máquina a usar cientos y después muchos, ¿sí?, hasta cientos de miles de máquinas en Livermore. BGL es una máquina BGL, después en NERSC, por ejemplo, en Berkeley, ¿sí? Franklin era una computadora que tenía casi 20.000 cores, ¿sí? En vez de un i7, uno puede pensar que tiene 7 cores, bueno, esta tenía 19.320. Entonces, volver a Argentina implicó rebajar ese número de cores, pero quiero destacar que en el 2012 obtuvimos la primera tarjeta gráfica, ¿sí?, ahí en la UNCuyo, para empezar a jugar con cálculos científicos. Ya voy a comentar más de esto. Y actualmente, ¿sí?, desde el 2019, oficialmente está adherido desde un poco antes, incluso el clúster TOCO, ¿sí?, en la UNCuyo, al Sistema Nacional de Computación de Alto Desempeño. Y como parte de ese sistema, por ejemplo, actualmente usamos muchísimo la computadora Serafín en el Centro de Computación de Córdoba. Las computadoras para nosotros son una herramienta básica, ¿sí?, para hacer esos cálculos de laboratorio virtual in silico. Pero no quiero destacar que aquí en Argentina estamos todavía en una situación prehistórica, ¿sí?, con clústeres de tamaño nano. Cuando digo clúster, lo que quiero implicar es que son computadoras que están interconectadas para poder procesar mucho más rápido, ¿sí?, para trabajar al mismo tiempo y obtener resultados que de otra manera serían imposibles. Entonces, para que se den una idea, en este momento, sí, en Argentina, el Servicio Meteorológico tiene un clúster de alrededor de 4.000 cores. Por otro lado, ¿sí?, Córdoba tiene también más o menos 4.000 cores, y también existe un clúster de alrededor de 3.000 cores en el MinSIT, pero después los clústeres en general tienen del orden de 100, 300 cores, y justamente eso es lo que tenemos aquí en Mendoza. El clúster que tiene Mario Storti en Santa Fe, por ejemplo, es bastante más poderoso que el que tenemos en Mendoza, muchísimo más rápido. Pero todo esto, comparado con el primer nivel mundial, ¿sí?, nos deja muy, muy atrás. Acá yo les puse como ejemplo Titán, que fue hace unos años, estaba entre las computadoras más rápidas del mundo. Estamos hablando de 300.000 cores y 20.000 GPUs, ¿sí?
En este momento, en el top 500, ¿sí? Las computadoras que están más arriba pueden tener hasta millones de cores. Y nosotros tenemos, ¿sí? A lo sumo 1000, o sea, estamos 3 órdenes de magnitud por atrás. Ahora, una cosa que nos ayudó muchísimo es que surgió una nueva forma de calcular, ¿sí? Utilizar tarjetas gráficas. ¿Vieron con este boom de los videojuegos? ¿Sí? La gente de electrónica empezó a hacer tarjetas de videojuegos tan eficientes que la comunidad científica las ha adoptado, y hoy en día incluso esa comunidad de tarjetas gráficas nos hace tarjetas específicas para uso científico. Por ejemplo, acá les estoy mostrando la novedad que ellos comentaron hace unos meses, ¿sí? La nueva tarjeta gráfica que todavía no está en el mercado, ¿sí? Se llama, el código del nombre es Hopper, ¿sí? Por Grace Hopper, una de las creadoras de COBOL y de otros avances en las etapas tempranas de la computación, ¿sí? Pero estas tarjetas permiten usar relativamente poca electricidad y tener mucho poder de cómputo, ¿sí? Tienen poca memoria, pero bueno, uno intenta, ¿sí? Balancear y hacer cierto tipo de cálculos. Entonces, pasando de las computadoras, ¿qué es lo que queremos simular, ¿sí? In sílico? Les quiero recordar esto de la escala, ¿no? Nano. Uno tiene la escala atómica, ¿sí? Uno está debajo de esta escala nano del nanómetro. Por ejemplo, uno tiene una molécula de ADN que tiene un diámetro de 2 a 12 nanómetros. Los glóbulos rojos ya son algo gigante que tiene micrones. E incluso piensen que un pelo humano es del orden justamente de los 100 micrones, ¿sí? 0,1 milímetro, hasta tener, bueno, insectos de varios milímetros. Pero, por ejemplo, los virus son algo del tamaño del nanómetro. Obviamente las moléculas pueden ser más chiquitas que un nanómetro. Así que nos vamos a tratar de focalizar en estas escalas muy chiquitas, pero los quiero intentar convencer de que, a pesar de que son muy chiquitas, pueden afectar a la macroescala. Entonces, de nuevo, nanotecnología, escala nano, 1 metro, ¿sí? Es 1 millón de micrones, y 1000 millones de nanómetros. Y acá les estoy mostrando 2 ejemplos. Quizá el que hayan visto por ahí es este del barco, que es el Titanic, que se fracturó por la mitad. ¿Y qué pasó? ¿Sí? Yo tuve la suerte de tener en mi mano un pedazo de Titanic que rescataron, ¿sí? Y, por ejemplo, han hecho muchísimos ensayos sobre algo del rescate con toda la tecnología nueva del laboratorio, y han confirmado, ¿sí? Lo que ya se sospechaba desde hace décadas, que realmente lo del Titanic tuvo condiciones anómalas, estaba hecho con un acero nuevo que era súper resistente, pero el mar estaba varios grados por debajo de lo usual para esa época del año, y esa baja temperatura fragilizó al acero. Entonces hizo que ante el choque con el iceberg, ¿sí? Se generara una fractura gigante que hundió el barco muy rápido. Entonces, para entender justamente esa fragilización del acero, es que se busca ir de una escala, por ejemplo, de elementos finitos, como esta que está acá debajo del barco, a una escala de, ya vamos a ver lo que es la dinámica molecular, donde están los átomos, incluso a una escala donde los átomos tienen algo de mecánica cuántica metida. Y el otro ejemplo que les estoy poniendo acá tiene que ver con ITER, que es esta donut, que básicamente es justamente un intento de reproducir lo que pasa en el Sol, ¿sí? Va a ser un reactor de fusión nuclear, se van a juntar los hidrógenos para generar un montón de energía, ¿sí? Que es lo que pasa en una bomba H, pero acá se quiere aprovechar para generar electricidad. Ahora, tener ese Sol metido ahí es un problema, ¿sí? Imagínense las temperaturas, si no es que yo lo puedo meter adentro de una botella de acero, lo que lo tengo es metido dentro de una botella magnética, pero así todo, parte del plasma, ¿sí? Escapa y ataca a esta botella metálica que rodea la botella magnética, y entonces hay que tratar de entender qué es lo que le pasa a ese material para ver si puede sobrevivir un poco más, y no que haya que cambiar partes del material todo el tiempo.
Yo tuve la suerte de poder ser parte del esfuerzo por tratar de entender, ¿sí? Algunos materiales candidatos, en particular, en algún momento uno de los candidatos era poner algunas placas de grafito, ¿sí? en parte de esta botella, y entonces los cálculos que hicimos nosotros, ¿sí? Estos son cálculos míos a escala nano, ¿sí? En definitiva eran cosas que se utilizaban para hacer modelos a escala micro y eventualmente para hacer modelos de elementos finitos a una escala macro. Entonces lo nano puede afectar lo macro, y eso es extremadamente cierto incluso a escala del universo. Saben que a partir del Big Bang, ¿sí? En principio no existían estrellas, ni discos, ni planetas, pero entonces la formación de las estrellas, la formación de los discos planetarios y de ahí de los planetas, y eventualmente la formación de moléculas complejas, ¿sí? Que me generan bioquímica, tiene que ver con esa escala nano, ¿sí? Es muy importante esa escala nano a nivel de la astrofísica. Y acá les muestro un par de ejemplos. Este hueco que ven acá en el cielo, ¿sí? No es que de repente sacaron las estrellas de ahí, ¿sí? ¿Qué es lo que ocurre ahí? Acá esto cuando lo vieron por primera vez con el telescopio como que se asustaron. Pero la triste realidad es que esto está lleno de polvo, ¿sí? Como el mismo polvo que barremos ahí de la oficina, ¿sí? Granitos de arena, ¿sí? Sobre todo de sílica, un poquito de granitos de carbón, me tapa la luz de las estrellas que están atrás y por eso se ve como algo negro. Y ese polvo, por ejemplo, está constantemente afectado, por ejemplo, por bombardeo de rayos cósmicos. Acá ven un granito de polvo recuperado, ¿sí? Esto del equipo de John Bradley, y todas estas trazas que ven son rayos cósmicos que lo atravesaron, y esos rayos cósmicos, por ejemplo, proveen energía suficiente para que haya reacciones químicas complejas que me pueden llegar a generar biomoléculas. Así que, de nuevo, de la escala nano a una escala de años luz, ¿no? De formación de estrellas, de galaxias, lo nano puede tener un impacto. ¿Qué pasa con los materiales ahora a la escala nano? Los materiales, ¿sí? En muchos casos, están bien ordenados. Uno tiene como una celda unidad que se repite, ¿sí? Al infinito, y esta celda unidad, por ejemplo, es la que me hace, qué sé yo, cuando tengo un metal como esto es hierro, tungsteno, vanadio, tantalio, es un cubito con un átomo en el medio. En cambio, cuando tengo cobre, aluminio, níquel, oro, es un cubito con un átomo en las caras. Pero ¿qué ocurre? Los materiales, la realidad es que los materiales, un poco como las personas, ¿sí? Se vuelven interesantes en parte por los defectos que tienen, ¿sí? Si no sería un poco demasiado aburrido. Y esos defectos pueden ser defectos puntuales que se llaman, porque por ejemplo, si yo agarro y saco un átomo, dejo una vacante, o si pongo un átomo extra, eso es un intersticial, o si cambio un átomo rojo por un átomo azul, ¿sí? Esos son defectos puntuales. Después tengo defectos de línea, como acá que saqué toda una hilerita de átomos, ¿sí? Y dejé un defecto de línea que se llama una dislocación. Y también puedo tener defectos más extendidos como lo que se llama bordes entre granos. Acá tiene un granito con un hexágono derecho y acá el hexágono está rotado. Entonces esta zona entre el grano rojo y el grano azul tiene, por ejemplo, lugar extra, que por ejemplo si tengo impurezas o si quiero cargar esto con hidrógeno, ¿sí? Va a venir a parar acá a estos lugares vacíos. Entonces, de nuevo, los defectos me cambian las propiedades del material y me permiten, de alguna manera es como que estoy creando un material nuevo, ¿sí? Fíjense este ovillo, por ejemplo, de defectos, que en este caso son dislocaciones en tantalio, ¿sí? Este es un trabajo de Carlos Ruestes, que estaba en nuestro grupo, ahora es un profesor hecho de Derecho en la Facultad de Exactas, con un presente y un futuro muy prometedor. Esto es otro ejemplo de plasticidad en tantalio, donde hay defectos un poquito distintos que en la primera, y este es un trabajo de Diego Tramontina, que está escuchando esta charla. Acá tienen un caso de dislocaciones en hierro, que fue el resultado de una colaboración con Alemania y con Oxford. Y acá tienen, por ejemplo, esto fue parte de la tesis de maestría
de Joaquín Rodríguez Nieva en el Balseiro, donde ven, por ejemplo, acá una pirámide, hay un tetraedro, ¿sí? Que es un defecto que se ha visto en muchos experimentos de oro. En definitiva, el mensaje es que puedo controlar qué nanoestructura tengo al final, con el tipo de deformación, cómo deformo de rápido, cuáles son los defectos que tengo inicialmente, y así puedo mejorar el material, que sea más duro, que sea más resistente a la fricción, ¿sí? Que lo pueda estirar más sin que se rompa. No quiero dejar de mostrarles, ¿sí? Como ejemplo de nanomaterial, algo que está en el folclore popular, ¿no? Todo esto del carbono. El carbono, tengo un átomo de carbono, pero que puede tomar muchas formas cuando lo junto con otros átomos de carbono. Acá tienen una estructura diamante, ¿sí? Donde un átomo se engancha con otros 4, pero el grafito, ¿sí? De la punta de los lápices, tengo como planitos con hexágonos, que cuando saco un planito, lo que obtengo es grafeno. Y si a este planito lo enrollo, tengo un nanotubo de carbono, ¿sí? O si a este planito lo pliego, me queda un fulereno. Entonces, nosotros hemos estudiado cómo los defectos en cada una de estas estructuras controlan las propiedades mecánicas y electrónicas, ¿sí? del material resultante, y esto lo hemos hecho con muchos ejemplos distintos, y les voy a mostrar hoy uno de diamante, pero por ejemplo, les quiero destacar que las propiedades térmicas, el diamante, ¿sí? Conduce súper bien, ¿sí? Es un muy buen conductor, pero cuando yo hago granitos muy chiquititos, esa conductividad puede caer 3 órdenes de magnitud. Después otra cosa que estuvimos estudiando, por ejemplo, esto fue una colaboración con la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Chile y también gente de la UBA, es cómo soldar nanotubos de carbono, ¿sí? Poniéndole gotitas de hierro, ¿sí? O cómo cambiar la conductividad entre nanotubos. O este ejemplo primero, tenía que ver, fue un trabajo en colaboración con la Universidad, la Pontificia Universidad Católica de Río Grande, en Porto Alegre, ¿sí? De defectos en grafeno con bombardeo de iones. Entonces quiero volver a esto de las simulaciones, ¿sí? Del laboratorio virtual in silico, y decirles que HPC, esto es computación de alto desempeño, es lo que me permite, ¿sí? Estudiar distintas escalas e incluso a veces linkearlas. Entonces tengo de la escala cuántica a la nano, la escala micro, y eventualmente quiero llegar a la escala macro, decir, este acero es buenísimo para un avión, por ejemplo, una aleación aeronáutica, pero bueno, tengo que hacer el modelo a escala macro, ¿sí? Verificando esto. Así que la clave también es saber a dónde estoy parado, ¿sí? Y qué método voy a usar para cada escala, y si es que puedo linkear estas escalas. Entonces, ese es un desafío muy grande, donde la computación de alto desempeño juega un rol fundamental. Es lo que hacemos nosotros en el grupo la mayor parte del tiempo. Estudiamos a la nanoescala con simulaciones atomísticas que incorporan campos de fuerzas derivados de alguna energía de interacción. Entonces, uno puede definir esta energía en definitiva como que tengo las pelotitas que están unidas por resortitos, ¿sí? Y esos resortitos me pueden controlar, puedo tener un resortito, por ejemplo, entre estos dos átomos que me da la longitud del resorte, ¿sí? Como este caso acá del rojo y el verde, pero puedo tener otro resortito que me controla el ángulo, ¿sí? Que tengo entre estos 3 átomos que me definen un ángulo. O incluso un ángulo de torsión. Todo esto es lo que le llamamos dinámica molecular, ¿sí? Que no es necesariamente de moléculas, pero es el nombre que ha pegado desde hace décadas. Y básicamente estamos resolviendo las ecuaciones de Newton, ¿sí? Fuerza igual a masa por aceleración. Pero esa fuerza viene de este campo de fuerza, que es donde está metida toda la física, que por ejemplo puede tener componentes electrostáticas, ¿sí? Tengo carga positiva y negativa que se van a atraer, carga positiva y positiva que se van a repeler, tengo interacciones de Van der Waals, que son fundamentales justamente para muchas moléculas. Entonces tengo que meter todos estos resortitos, pero tengo que hacerlo no para
2 átomos unidos por un resortito o 3 átomos con 2 resortitos, ¿sí? Sino para cientos, miles, decenas, millones, miles de millones de pelotitas, ¿sí? Y por lo tanto, miles de millones de resortes. Entonces, es un desafío numérico muy grande. Entonces, primer ejemplo que les quiero mostrar de cosas que hacemos en nuestro grupo a la nanoescala con estas herramientas de pelotitas con resortitos, que en este caso sí tiene que ver con cosas más complejas que un resortito porque queremos estudiar magnetismo. El magnetismo, sí, obviamente en la vida de todos los días juega un montón de roles, pero a la escala nano, una cosa que se está estudiando mucho es la hipertermia magnética, donde uso nanopartículas magnéticas que tienen algún cierto recubrimiento que hace que vaya, por ejemplo, a una célula cancerosa, ¿sí? Entonces adentro del tumor, después cuando aplico un campo magnético, ¿sí? de cierta frecuencia, la nanopartícula empieza a moverse, calienta la célula y la mata, ¿sí? Después también se están estudiando mucho nanopartículas magnéticas como portadores de drogas, entonces ahí también importa justamente tener en claro cómo varían las propiedades magnéticas a la escala nano de estas nanopartículas. Y finalmente acá les estoy mostrando algo que es un tema muy caliente en este momento, que son los esquirmiones. Un esquirmión es como una cuasi partícula que está hecha como de un montón de imancitos, ¿sí? Que está muy concentrado y que entonces puede transportar información, ¿sí? Yo puedo crear esquirmiones y transportarlos, entonces en este caso el disco, vieron que ahora tienen un disco con sectores magnéticos que viene el lector, y el lector se mueve y lee los sectores fijos. Bueno, acá el lector estaría quieto, y los esquirmiones se moverían, y entonces le irían dando la información al lector de una manera muy rápida y eficiente. Esto todavía, ¿sí? No hay tecnología en el mercado, es algo que se está investigando muy fuertemente. Entonces, ¿qué hacemos con estas nanopartículas magnéticas? Y una de las cosas que estamos haciendo en este es tratar de utilizar técnicas de machine learning para tratar de predecir cuánto es la magnetización de una dada nanopartícula, ¿sí? Dadas ciertas características. Entonces acá tienen, por ejemplo, acá arriba tiene una nanopartícula de hierro-níquel, ¿sí? El níquel está azul, el hierro rojo, y está todo mezclado. Y esa tiene una magnetización en una escala de 0 a 1 de 0,65. Si tienen un cubo como de 2 caras que separa el níquel y el hierro, la magnetización, fíjense que es bastante más baja. Entonces, bueno, no, acá tomamos ventaja justamente de nuevas técnicas de machine learning, que en muchos casos se pueden correr muy eficientes en GPU, para estudiar este problema, y acá ha sido fundamental la contribución de la profesora Andrea Navarro, ¿sí? De la Universidad de Mendoza, y los cálculos de las nanopartículas los hicieron Romina Aparicio y Gonzalo dos Santos, también en la Universidad de Mendoza, con CONICET. Fíjense que acá tenemos de alguna manera la bondad de esa predicción de Machine Learning, ¿sí? No es algo que nos da una situación ideal, pero fíjense que esto, si esto fuera ideal, todos los puntos rojos estarían sobre la recta, ¿no? Esto es la predicción versus, ¿sí? El valor real que tiene, y uno tiene una cierta dispersión, ¿sí? Queremos intentar mejorarla, estamos trabajando un poco en eso, pero claramente acá tienen, por ejemplo, justamente un carozo de hierro con una cáscara de níquel, es lo que tiene una magnetización mayor, versus un sándwich que tiene níquel en el medio, que no le permite al hierro conectarse, ¿sí? Entre los dos panes, entonces la magnetización es mucho más baja. Fíjense que, siguiendo con esto de magnetismo, ¿sí? El otro ejemplo es tratar de predecir ciclos de histéresis. Acuérdense que un imán, ¿sí? Tiene una cierta magnetización, le aplico un campo magnético H, la magnetización sube. Si doy vuelta, el valor del campo baja, ¿sí? Se da vuelta a la magnetización, ¿sí? Y se va repitiendo este ciclo sin pasar por acá por cero. Entonces, esto es un ciclo esquemático. Fíjense, acá hay un ciclo que obtuvo Gonzalo dos Santos, ¿sí? Con técnicas que les puedo contar si alguno está interesado más en detalle.
pero lo que quiero destacar es que estamos tratando, ¿sí?, de reproducir estos ciclos que en general se intentan comprender con modelos fenomenológicos que tienen un montón de parámetros y donde todavía existe un montón de detalles que no se entienden. Y acá tienen, por ejemplo, un ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, estos son ciclos de histéresis, en línea continua, es a 10 grados Kelvin, ¿sí?, una temperatura de un criostato de helio, mientras que el otro está a temperatura ambiente. Entonces, a temperatura ambiente, uno obviamente, ¿sí?, espera que el ciclo sea más chico, pero les quiero comentar que los modelos más confiables lo que dan son los valores a temperatura casi cero, ¿sí? Entonces, para pasar de esto casi cero a temperatura ambiente, en realidad hay un montón de aproximaciones, y esas aproximaciones nosotros las podemos ajustar de una manera más precisa gracias a este tipo de modelado. En este caso los átomos estaban congelados, ¿sí?, y lo que permito es que se muevan los imancitos, estas flechitas. Esto que tiene acá en rojo es básicamente igual, pero permito que los átomos se puedan mover, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a 300 Kelvin, y los átomos se mueven de sus posiciones ideales. Y eso me genera un poquito más de desorden, y fíjense que el ancho de esta curva de trazos es bastante más chico que el ancho de esta curva de trazos azul, ¿sí? Este trabajo, de nuevo les estoy mostrando trabajo que estamos haciendo ahora. Esto lo enviamos para ser publicado a Physical Review B, y nos acaba de llegar el referato. Y otra cosa nueva, ¿sí?, en colaboración con Federico Romà, de la Universidad Nacional de San Luis, y Julien Tranchida, de la Comisión Nacional de Energía Atómica francesa, es qué pasa cuando ahora tengo una nanopartícula, como esas que me interesaban justamente, ¿sí?, para todo lo que es aplicaciones en hipertermia, por ejemplo. Entonces, bueno, el ciclo de la nanopartícula me da más chiquito que el ciclo que yo calculo de un material gigante, ¿no? Acá pueden ver los imancitos cómo están orientados, ¿sí? En este caso están para arriba, después los doy vuelta, se van todos para abajo. Pero les recuerdo que el área del ciclo tiene que ver con la capacidad justamente de calentamiento de las nanopartículas. Entonces, conocer bien ese área y poder, si la conozco y sé por qué llegué a esa área, yo espero poder mejorar, ¿sí?, el área, y diseñar una nanopartícula, ¿sí?, que me genere una cierta área de luz de histéresis. Y entonces, eso es lo que estamos intentando hacer, ¿sí? Entender más para poder hacer sugerencias a la parte tecnológica. Les quiero dejar en claro que en este momento, sí, es un mapeo, perdón que está casi todo acá en inglés, pero es un mapeo de campo magnético y frecuencia del campo. En este momento, incluso usando computadoras bastante poderosas, estamos en esta parte del mapa, ¿sí? O sea, estamos a campos muy altos y frecuencias muy altas. Hay algunos resultados que sabemos que si los extendiéramos a frecuencias más bajas daría lo mismo, pero el rol de las supercomputadoras, esperemos, es que nos permita llegar justamente a frecuencias más bajas. Más allá de la frecuencia, estamos trabajando en distintos problemas también de escalas mayores. Esto, por ejemplo, es un problema que corrió en DIRAC, el clúster de computación del Departamento de Física de Buenos Aires, con un pedido especial de SINCAT, donde tengo estos dominios magnéticos donde los imancitos justamente apuntan en el azul, la región azul de un lado, y van girando y apuntan en la región roja para el otro lado. Y esto es algo que acaba de salir publicado, donde yo estuve en la fase de simulación, donde tengo todos los átomos de este cubito, ¿sí?, que tiene las aristas engrosadas para generar una nanoestructura, y entonces aplico deformación mecánica, y luego puedo estudiar, si hago una malla de elementos finitos, la paso a un código de micromagnetismo y estudio cuáles son las propiedades magnéticas de esta estructura, ¿sí?, deformada. Y lo que encontramos es que podíamos aumentarle, ¿sí?, por ejemplo,
el campo coercitivo cuando la estructura estaba deformada. Así que hay muchísimo por hacer. Esta es una colaboración con la Universidad de Chile, ¿sí? Y con SEDENA, el Centro de Nanotecnología que tienen en Chile, y tiene mucho futuro. Pasando a otro ejemplo más, les quiero mostrar casos justamente que también tienen que ver con una colaboración con Chile, que implican, ¿sí?, temas de remediación de agua. Ahí en Chile, igual que acá en Mendoza, tienen muchos problemas de arsénico, han estado experimentando con nanopartículas de hierro-cobre que pueden remover arsénico, y nosotros estuvimos colaborando tratando de entender justamente cuál geometría se lograba con hierro y con cobre de acuerdo a la concentración de uno y del otro. Esto me pone muy contento decir que llevó también a una colaboración con el doctor Reinhard Pinzón, de la Universidad Tecnológica de Panamá. En este momento en Panamá han comprado un clúster de GPUs de $300.000, y esperamos pronto poder ser también usuarios de ese clúster de computadoras muy poderoso. Como ejemplo también de estas nanoestructuras, fíjense por donde puede pasar el agua, por estos nanotubos, uno estudia la deformación, e incluso esto es imobolita, esto es un nanotubo de óxido de aluminio, ¿sí?, y silicio, visto de frente. Esto que ven en celeste son moléculas de agua, y hemos estado viendo cómo se mueve el agua dentro del nanotubo. Esto es principalmente una colaboración con Rafael González, pero también hemos hecho algunos cálculos con Juan Villafranca y Estefanía Martínez de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Cuyo. Siguiendo con las nanopartículas, sí, de hierro-cobre, justamente una inquietud que surgió fue la posibilidad de estudiar qué pasaba si esas nanopartículas yo las meto en un reactor nuclear. Entonces lo que ocurre es que viene un neutrón, le pega una patada a un átomo, y ese es el Primary Knock-on Atom, ¿sí?, ese pKa, que ese pKa lo tengo que estudiar en la nanopartícula de hierro solo, y cuando tengo la cubierta de cobre. Y acá tienen un dibujito esquemático de cómo son las colisiones que van ocurriendo, ¿sí? Y lo que encontramos es que si hacíamos promedio sobre un montón de eventos, porque acá si cambian un poquitito, ¿sí?, el neutrón que viene y le pega al átomo inicial, que le da otra velocidad, el resultado cambia. Entonces hay que construir estadística, y vimos que el número de vacancias se reduce en un 45%, y la eyección de átomos de hierro que va destruyendo la nanopartícula se reduce en un 95%. O sea, realmente uno podría crear recubrimientos donde estas nanopartículas de hierro-cobre, ¿sí?, son resistentes a la radiación. Acá les muestro rápidamente un par de casos. De nuevo, esto requirió muchos cientos de simulaciones, ¿sí?, hechas en Córdoba, en Mendoza, en Chile, en Panamá, ¿sí?, y con todo el análisis también que siguió, ¿sí?, donde acaban viendo cómo a medida que van habiendo choques, ¿sí?, en realidad hay muchos átomos que participan de esos choques, y cuando tengo hierro, bueno, hay átomos de hierro que se me escapan, mientras que acá, lo que tengo en realidad, acá hay átomos de cobre que se me están escapando, pero el carozo de hierro, ¿sí?, no se le escapa a ningún átomo. El otro ejemplo que les quiero mostrar de nanopartículas tiene que ver con nanodiamante, ¿sí? Acá pueden ver microscopía electrónica de nanopartículas de diamante, de pocos nanómetros. Las nanopartículas de diamante están teniendo un gran interés, ¿sí?, tecnológico últimamente, porque les puedo meter justamente un hueco, una vacancia, y insertarle ahí un átomo de nitrógeno, de silicio, y transformar eso en un centro fluorescente para estudios en distintos seres vivos, incluso, o sea, in vitro sobre todo, pero también en materiales inorgánicos. Pero como ustedes saben, los diamantes son muy duros, ¿sí? Entonces, en realidad un diamante que esté muy bien formado, cuando uno lo apretaba, como que se rompía. Pero finalmente, hace menos de 2 años, vieron, ¿sí?, que
uno podía apretar el diamante y en vez de romperse, generaba estos defectos de línea que se llaman dislocaciones. Entonces, esto se había visto cuando el diamante, por ejemplo, si lo llevo a 1000 grados, se ve esto. ¿Sí? O si tengo un diamante que tiene un montón de impurezas, de defectos. Pero este es un diamante muy puro y a 300 grados. Es un diamante donde ven todos los atomitos que están ahí súper ordenados. ¿Sí? Entonces esto fue como un boom, decir, ¿cómo es esto? ¿Cómo puede ocurrir esto? Bueno, tenemos un trabajo que nos acaban de publicar donde nosotros mostramos, ¿sí?, cómo es que puede ocurrir esto en una nanoestructura. Y en esta nanoestructura, sí, son nanopartículas de diamante. Este es un trabajo de Gonzalo García Vidable, pero que también colaboró muchísimo Diego Tramontina. Pueden ver estas líneas justamente que son del mismo tipo, ¿sí? Eso es un análisis detallado, sobre todo de Diego, mostró que son del mismo tipo que las que ven en el experimento ese de hace un par de años. Y una cosa interesante es que, por más que tenga una nanopartícula, ¿sí?, la dureza de la nanopartícula, ¿sí?, es muy similar a la del diamante así, bulto, un pedazo, un diamante en bruto gigante. Si la nanopartícula es muy, muy chiquitita, la dureza baja un poquito, así, en vez de 150, baja cerca de 120, pero sigue teniendo una dureza muy, muy grande. Bueno, pasando a otras nanoestructuras, acá también se puede considerar una estructura, un nanohilo, ¿no? Y también películas delgadas que tienen aquí, y estos son trabajos en colaboración con Eduardo Crespo, que está en la UTN en Neuquén, y Susana Ramos, que está en la Universidad Nacional del Comahue, Margarita Ruda en el Centro Atómico Bariloche, y Felipe Valencia, que se acaba de mudar a Talca, donde la idea es ver cómo puedo almacenar hidrógeno. Acuérdense que está todo esto de la economía del hidrógeno, de los autos a hidrógeno, pero uno de los desafíos es dónde guardo ese hidrógeno. Entonces, una de las respuestas, ¿sí?, pasa por usar nanomateriales. Y eso es lo que estamos viendo por aquí con estos trabajos, y también, si hay alguien interesado, también hemos hecho nanopartículas, ahora estamos haciendo nanoespumas, ¿sí? Después puedo contar un poco más. Y el ejemplo siguiente que les quiero mostrar es quizás uno de los materiales más novedosos y súper caliente en este momento en la comunidad de materiales. Hay una de las revistas más importantes en materiales, que es Acta Material, me fijé, de los 20 trabajos más citados de los últimos 6 meses, 15 trabajos tienen que ver con estos materiales, que son las aleaciones de alta entropía. ¿Qué significa alta entropía? Que acá mezclo un montón de ingredientes atómicos, ¿sí? Y si mezclo 2 ingredientes, muchas veces como que se separan, ¿sí? 3 ingredientes también. Pero cuando mezclo 5, ¿sí?, lo que gano estando desordenado es mucho. Esta entropía de mezcla, ¿sí?, le gusta el desorden, entonces me queda todo desordenado. Y eso han encontrado que tiene propiedades fantásticas, ¿sí? Son súper resistentes a la fractura. Esto es como resistencia a la fractura, son súper resistentes a las fracturas, ¿sí? Para deformarlos plásticamente son muy duros, ¿sí?, incluso más que los vidrios metálicos, y obviamente más que muchas aleaciones más simples. Son resistentes a la corrosión, ¿sí? Así que hay grupos en todo el mundo trabajando en experimentos y en simulaciones en estos materiales. Nosotros tuvimos la suerte de poder conectarnos con algunos de esos grupos. Por ejemplo, en este caso se nos acercó gente de la Universidad de California, San Diego, y de Lawrence Berkeley National Lab, que nos dijeron que estaban haciendo experimentos y que encontraban que la fractura de este material les daba un valor que era durísimo, ¿sí? Por ejemplo, este número, ¿sí?, que es como cuánto necesito aplicar de tensión para fracturar, en algo como cobre da 1, y acá les da 11. Entonces querían un poco de ayuda tratando de entender qué pasaba. Entonces, en nuestro laboratorio virtual, ¿sí?, pudimos
reproducir las condiciones experimentales, y ahí lo que obtuvimos es que entendimos que parte de este tema de por qué es tan duro tiene que ver justamente con este cóctel de distintos elementos que hace que sea más difícil, ¿sí?, que los átomos se muevan y me generen defectos. Y puedo decirles que, bueno, esto lo publicamos hace poquito, pero una cosa que nos ha puesto muy contentos es que hay un experimento independiente que se acaba de publicar, y el experimento independiente da justo sobre nuestra línea morada, ¿sí? Así que es una validación, ¿sí?, separada, que bueno, nos pone muy contentos. Este trabajo, la persona que estuvo más involucrada dentro del grupo es Orlando De Luigi, que también está en la audiencia. Fíjense que parte del interés en estos materiales pasa muchísimo por la necesidad de materiales nuevos para los reactores de fusión y de fisión nuevos, ¿sí? La realidad es que un reactor como los que tenemos en Atucha, por ejemplo, ¿sí?, no se hace más, no se fabrica más ese tipo de reactores, se fabrican otro tipo de reactores que, por ejemplo, los de generación 4, que tienen una cantidad de neutrones importante a otras energías mayores. Entonces el daño es muchísimo mayor, y los aceros que se usaban hace unas décadas ahora no se pueden usar. Ni qué decir para ITER, que es de nuevo esta donut que va a tener el sol adentro, ¿sí? Acá ven la escala de una persona. En este momento ya han armado, ¿sí?, varios de estos sectores del anillo del Toro. Sí, esto se está armando en el sur de Francia, en Cadarache, y va a revolucionar, ¿sí?, muchísimo de lo que sabemos en ciencia. Entonces, esto va a recibir mucha radiación, va a tener cargas térmicas importantes, ¿sí?, va a haber un montón de neutrones. Entonces todo eso hay que estudiarlo y buscar materiales nuevos. Entonces, el año pasado publicamos un trabajo justamente con Orlando De Luigi y colaboradores en Estados Unidos, donde lo que mostramos es que lamentablemente mucho del entusiasmo inicial para estos materiales no está tan justificado. O sea, lo que encontró Orlando con sus simulaciones en el laboratorio virtual, donde acá están viendo el desastre que hace un neutrón, ¿sí?, en este material versus en un material que no tiene la complejidad química de esta aleación, ¿sí?, es bastante, pero no necesariamente menor al de este material promedio, ¿sí? Así que, en principio, para lo que es el daño primario, ¿sí?, inicial, no necesariamente estos materiales son resistentes a la radiación. Una cosa que nos resultó en el camino, ¿sí?, significativa, fue que se sumara al grupo Franco Cristapache también para analizar estos materiales complejos, y la tesina de él es sobre aprendizaje automático en las simulaciones, y justamente porque estos materiales, este cóctel de átomos, es tan complejo que necesito técnicas nuevas, ¿sí? Entonces, bueno, con técnicas de Machine Learning, y esto lo voy a pasar muy rápido, básicamente estoy usando redes neuronales, lo que puedo hacer es identificar muchos de los defectos que ocurren en estas aleaciones tan complejas, y también estamos trabajando ahora con Franco, ¿sí?, en algo de los defectos en nanopartículas de diamante. Quiero contarles una cosa más de un material sencillo como hierro, y es que el hierro en el centro de la Tierra no sabemos, ¿sí?, cómo está ordenado a la escala nano. No sabemos qué fase tiene, cómo están los cristalitos, ¿sí?, ni de qué tamaño son los cristalitos. Y tenemos la suerte de ser parte de una serie de experimentos en el National Ignition Facility, en NIF, en California, que están tratando de reproducir a una escala de milímetros y durante tiempos de nanosegundos las condiciones en el centro de la Tierra. Esas condiciones, por ejemplo, nosotros sabemos que hay alguna anomalía, porque justamente los sismos, a lo que estamos tan acostumbrados acá en Mendoza, realmente un sismo puede viajar, atravesar la Tierra y ser detectado, y ahí esa anomalía todavía tiene facetas que no están completamente comprendidas,
y lo que ha estado haciendo Orlando acá es asumiendo con un montón de aproximaciones, obteniendo cuáles son las velocidades, ¿sí?, de una onda en el hierro. Acá tienen esta velocidad principal comparada con unos cálculos de mecánica cuántica, y acá tienen la velocidad secundaria, ¿sí? Fíjense las temperaturas, ¿sí?, llegando a 7000 grados. Lo que pasa acá, la presión es tan alta que el hierro es sólido, ¿sí? No se ha fundido todavía, pero está cerquita de fundirse. Entonces, estamos trabajando en esto, acaban de salir resultados fresquitos del experimento real, y que puedo decirles que hay un resultado experimental que compara extremadamente bien con uno de los resultados de nuestro experimento virtual, y también nos ha puesto muy, muy contentos. Ir cerrando, ¿sí?, con los ejemplos, ¿sí?, pasando, no podía dejar de mostrar algo de carbono, que les había dicho que tenía tantas fases, y esto está inspirado justamente en los osos polares. Yo desconocía de que parte del aislamiento de los osos polares tiene que ver con que los pelos son huecos, ¿sí? Entonces, este hueco ayuda al aislamiento térmico. Entonces, un grupo en China generó, ¿sí?, nanoalambres de carbono, que después lograron dejar los huecos, ¿sí?, calcinándoles el centro, y este aerogel de carbono justamente obtuvieron una conductividad térmica bajísima, ¿sí?, y también algunas propiedades mecánicas interesantes. Entonces, inspirados por esto, ¿sí?, la tesis de Martín Parlanti, y acá los cálculos principalmente fueron de Geraudis Mora Bárcega, que también está en la audiencia. Si toman justamente un nanohilo o un nanotubo con distinto hueco en central, y fíjense que la conductividad térmica que obtenemos versus la densidad compara extremadamente bien con algunos resultados experimentales de otras nanoestructuras, en este caso películas delgadas, excepto que estos triángulos son unos resultados experimentales de hace 10 años, pero que nadie más ha obtenido estos valores, ¿sí? Son, de nuevo, este es un tema abierto, y son resultados experimentales raros. Los nuestros son coherentes con resultados experimentales previos. Y también incluso, en detalle, si uno mira la vibración de todos estos átomos de carbono, experimentalmente, a partir de espectros infrarrojos y Raman, ¿sí?, puedo obtener estas curvas, ¿sí?, que no comparan de una manera ideal, pero comparan razonablemente bien con lo que tenemos nosotros. Entonces, estamos hablando de biomimética ahí con el oso polar, y bueno, también tenemos biomimética con los camarones, porque los camarones, las pinzas que tienen, ¿sí?, tienen estas estructuras de Bulligani. ¿Qué es una estructura de Bulligani? Y voy haciendo planchitas, ¿sí? Fíjense, acá tienen como hilos todos alineados, y los voy rotando. Exactamente como tengo acá en este edificio, que es un edificio en Ciudad de Panamá. ¿Y eso qué logra? Eso que logra que cuando aplico tensión a esta estructura, ven que en la roja acá tengo orientación de esta manera, ¿sí?, y esa orientación va rotando. Bueno, lo que hace es que yo tiro, pero no se fractura, ¿sí? Hay algún plano, que es el plano donde los hilitos están perpendiculares a la tensión, que sí se fractura. Pero los planos inmediatamente antes o después no se fracturan del todo, o no se fracturan para nada. Entonces, estas son estructuras resistentes a la fractura, y estamos trabajando con el grupo de Pablo Sabatieri en la Universidad de Purdue, que ellos, por ejemplo, usan impresoras 3D para generar estas estructuras de Bulligan y hacer pruebas, ¿sí?, en el laboratorio real, para contrastar con nuestro laboratorio virtual. Para ir a la escala todavía más grande que esta de una impresora 3D, ¿sí?, en el cosmos tenemos un montón de ejemplos de agregados granulares, ¿sí? Pasa con los cometas, pasa con los discos protoplanetarios, ¿sí? Y esta es una investigación que hemos estado llevando a cabo por muchos años con Belén Planes y Emanuel Millán, que está en la UNCUYO, ¿sí? Y ahora se ha sumado Gabriela Parisi en la Universidad Nacional de La Plata, y desde hace mucho también está Herbert Urbasek en Alemania. Lo que hacemos es dinámica molecular, pero en vez de átomos, de granitos. En este caso, granitos de sílica. Entonces podemos estudiar
¿sí? Los cráteres que pueden dejar estos granitos, cómo se frenan, si chocan dos granitos, ¿sí? Cómo se fracturan. Acá está, esto es lo que está bautizado como estructura de pétalos, ¿sí? Que el proyectil le abrió todos estos pétalos al blanco, ¿sí? Y todo esto me cambia, por ejemplo, la evolución, o sea, cuán rápido se va a formar un planeta en un disco protoplanetario. Para cerrar con algo de astrofísica, laboratorio virtual, tenemos una luna virtual que está trabajando Diego Tramontina, ¿sí? En conjunto con el grupo de François Leblanc en la Sorbona, y Robert Johnson y Cathy Dux, que están haciendo los experimentos en el laboratorio real, y lo que tienen son los protones incidentes en el suelo lunar, ¿sí? Y estudiar cómo rebotan esos protones para tratar de entender estos resultados experimentales, ¿sí? Hasta ahora, el único acuerdo experimental que se obtuvo con esos resultados experimentales se logró, pero con un modelo donde la base física no era buena. Entonces estamos trabajando y los resultados son muy prometedores. Esto no, esto es algo nuevo que estamos haciendo ahora. Así que para concluir, espero haberlos convencido de que con las simulaciones y estos laboratorios virtuales puedo avanzar científicamente, puedo impactar las escalas de interés tecnológico, ¿sí? También hay un tremendo avance en los experimentos reales, ¿no? Para comparar con este laboratorio virtual. Y yo les he contado un sector de simulaciones que es el que trabajamos nosotros, pero obviamente acá en el Ateneo hay gente que les puede contar de simulaciones a otras escalas, ¿sí? Como Vittorio, por ejemplo, ¿sí? Y también incluso a escalas de tratar de simular el cosmos ha habido grandes avances. Desde ya que quedan muchos desafíos, por ejemplo a la escala nano, les quiero dejar picando el hecho de que uno de los desafíos es poder simular a tiempos que no sean nano. Y para el futuro, que es un presente en cierta medida, las técnicas de Machine Learning y que tienen que ver con Big Data son cruciales, o sea, ya están con nosotros, no es algo que podemos mirar para el otro lado, tenemos que subirnos al vagón, ¿sí? De usar técnicas de Machine Learning porque ya están revolucionando, ¿sí? Yo creo que prácticamente todas las áreas de la ciencia. ¿Y esto qué implica también? Que la visión del físico, del ingeniero industrial, del ingeniero electrónico, del ingeniero en sistemas, ¿sí? Se desdibuja y lo que necesito son profesionales que puedan, ¿sí? Colaborar, interactuar con gente de distintas disciplinas y que además de experticia en un área particular, también sepan cómo hacer simulaciones, también sepan cómo aprovechar todos estos avances en computación. Y no dejen de tener en cuenta que la ciencia, ¿sí? No es algo realmente predecible. Piense que cuando a Faraday le preguntaron para qué servía la electricidad, lo que él contestó es, bueno, ¿y para qué sirve un bebé recién nacido? ¿Sí? En ese momento no se vislumbraba que la electricidad, ¿sí? Iba a ser una parte integral de nuestra civilización. Y no estamos hablando de hace tanto. Entonces, acá tengan en cuenta que a veces, ¿sí? Estudios de ciencia básica realmente pueden dar avances, y hay mucho margen para generar avances. Acá en Mendoza, en el tema petróleo, en el tema granizo, en el tema sismo, ahora con el tema COVID. Nosotros, por ejemplo, les muestro acá un par de casos, con Roberto Isuardi de la FUESMEN, estuvimos interactuando, y Fabricio Fioretti, un alumno de la UNCUYO, gracias a avances en la tarjeta de videojuegos, hizo un programita para mejorar el análisis de ciertas imágenes médicas, ¿sí? En colaboración con Roberto, ¿sí? Cambió un factor 20, si mal no recuerdo, ¿sí? La eficiencia del código. Gracias a avances en métodos de física estadística, publicamos hace poco un trabajo sobre el avance de la rosa mosqueta en el Piedemonte. Ya tenemos el problema ese de la rosa mosqueta que nos está tapando todos los senderos del Piedemonte, ¿sí? En particular, este avance involucró técnicas de Machine Learning para tratar de identificar los clústeres, ¿no? los grupos de rosa mosqueta que iban creciendo. Y finalmente, en nuestro grupo le dedicamos un poquito de tiempo durante la pandemia a tratar justamente de colaborar
proporcionando algunos modelos, ¿sí?, de COVID, de cómo la pandemia iba avanzando, y todavía estamos colaborando con gente de Chile, por ejemplo, sobre posibles modelos de alerta temprana, ¿sí?, de ocupación hospitalaria. Así que creo que siempre tenemos que tratar de promover la ciencia para promover un futuro mejor. Bien, muchísimas gracias. Queremos brindarte entre todos un fuerte aplauso y muchas gracias. Gracias.